Son las 12:08 y continuamos en esta transmisión especial de Radio Universidad de Chile y en algunos momentos también de UChile TV, hay que decirlo, que a las 13 se une a la transmisión de este despliegue comunicacional que estamos haciendo desde nuestra Radio Universidad de Chile para invitarles a reflexionar y a mantenernos informados con lo que está pasando en esta segunda jornada de las elecciones de gobernadores, consejeros, alcaldes, alcaldesas y concejales. Y vamos a hablar de esta descentralización con una persona que sabe muchísimo de eso, no solamente porque fue director de la División de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior, en donde se encargó del Fondo Nacional de Desarrollo Regional en el gobierno de Elwin, sino porque ha participado de distintas instancias al interior del gobierno que lo han vinculado con el trabajo en regiones. También fue intendente de la región metropolitana, pero además nació en Puerto Montt, nuestro invitado. Así que alguien que entiende perfectamente la relevancia de la descentralización y del gobierno regional. Tenemos al otro lado de nuestro Zoom a Sergio Galilea, quien además de todo lo anterior, hay que decir que es el director del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de nuestra universidad. Sergio, muy buenas tardes. ¿Ya cómo está usted? Muy buenas tardes, pues bueno, muy contento de poder acá a 1000 kilómetros de distancia en Puerto Octay, en la localidad de Las Cascadas, donde yo voté ayer en la escuela de Las Cascadas, en la mesa número 2 de 5 mesas que hay ahí. Debo decirle que siempre es emocionante votar, especialmente para quienes siempre añoramos haber estado 17 años sin votar. Entonces, este es un ejercicio solemne en que el voto de cada cual vale lo mismo, en donde la gente muestra una conducta cívica tremenda. Acá había una gran asistencia, eso ha sido corroborado a nivel nacional, un 47% de participación en el primer día. Más allá de que si la sábana es muy grande o no muy grande, la gente resuelve los problemas. Los vocales trabajan entre sí con una armonía que cuesta encontrar un incidente. Y el incidente es que alguien le gritó a otro, o un incidente de pareja que se trasladó a la mesa de votación, pero eran cosas absolutamente menores. Entonces, es un bálsamo democrático la elección municipal. Piensa tú, Antonella, que hace 90 años, que es un largo periodo, por primera vez las mujeres votaban en Chile, y fue en una elección municipal, en 1934. También votaron los extranjeros avecindados en Chile, con más de 5 años de residencia. Ocurrió en 1934. Es decir, la puerta de apertura a los derechos fundamentales del sufragio femenino en Chile ocurrió en un evento de características municipales. Entonces, bueno, es emocionante, los datos son muy interesantes y tienen razón aquellos que dicen que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Bueno, y en el ejercicio democrático no estamos, pero el ejercicio democrático no es solamente votar, uno pensaría, ¿no? Sino también relevar el rol que tienen, por ejemplo, la sociedad civil al interior de nuestra democracia, ¿no? Y usted, Sergio, lanzó un libro en abril que exactamente se llama Organizaciones de la Sociedad Civil y la Descentralización en Chile. Y eso sucede más o menos al mismo tiempo que tuvimos esta polémica, ¿cierto?, el año pasado con respecto a cómo se administra el dinero en las regiones, a quiénes son las organizaciones que los reciben, para qué y por qué. Entonces pareciera ser que este ímpetu, ¿cierto?, que se está buscando desde el Estado de darle mayor independencia a las regiones y mayor poder autónomo para administrar los recursos a partir de las características propias de cada región, también está tensionado con estos casos, en muchos casos vinculados a corrupción y a la sospecha, ¿no?, de cómo estos recursos son administrados fuera del Estado central. Hablemos un poquito respecto a eso y sus reflexiones al respecto. Bueno, sobre todo el municipio es la entidad del Estado que está más cercana a la gente.
y por tanto la relación del municipio con las organizaciones de la sociedad, la junta de vecinos, organizaciones de adulto mayor, organizaciones de mujeres, de jóvenes, etcétera, se da, y hay una vida en el municipio que es una vida social directa. Creo que muchas veces los problemas de corrupción o los problemas de recursos mal destinados se deben a que falta todavía una participación más fuerte, más vigilante de las organizaciones de la sociedad. Hay una correlación muy clara que muestra que aquellos municipios que tienen los indicadores de corrupción más severos son aquellos en donde la participación directa de la ciudadanía es menor. Es decir, cuando hay una participación mayor de la gente, disminuye la corrupción porque hay más vigilancia colectiva, hay más rendición de cuentas y la democracia se hace mucho más activa. Entonces, en una democracia que pasa por muchos problemas, la democracia chilena pasa por muchos problemas en sus sistemas de instituciones, en la democracia representativa, esta democracia participativa que ofrecen los gobiernos locales y eventualmente los gobiernos regionales también, constituye una razonable esperanza de fortalecimiento democrático. Está por verse si esta votación, fíjense, en el caso de los municipios se vota, son 345 elecciones. Cada una de esas elecciones tiene sentido de particularidad. Elegirán los ciudadanos y las ciudadanas aquellos liderazgos más probo, aquellos liderazgos más decentes, aquellos liderazgos de acción más que de palabra, o no, eso lo veremos a partir más o menos de las 6 de la tarde. En orden, primero gobernador, después alcalde, después consejeros regionales, después concejales, de sábana menor a sábana mayor, claro, en el conteo. Está por verse, hay una cantidad cada vez mayor de candidatos independientes. Más del 50% de los candidatos son independientes. Hay algunos independientes que están adheridos a determinados pactos políticos, otros son independientes propiamente tales. Está por verse también si eso es así. Está por verse si la gente castiga o las distintas formas de abuso. Las castigará, es decir, tenemos incluso algunos candidatos formalizados o algunos candidatos o candidatas que han protagonizado problemas graves por alto sueldo, por manejo de recursos cuestionables, etcétera. La ciudadanía castigará eso, o para decirlo en términos positivos, apostará por liderazgos más pro, más decentes. La decencia verde, la decencia es popular, yo creo que lo es, pero tenemos que comprobarlo acá. Ha habido gestiones, en muchos casos además, hay candidatos que van a la reelección, los denominados incumbentes. Esto pasa en los gobiernos regionales y en los gobiernos municipales. En muchos casos, muchos de estos liderazgos de mujeres y hombres que ejercen estas funciones, alcaldesas y alcaldes principalmente, son liderazgos transversales. Es decir, se da acá una cosa que me lo decía alguien mientras yo hacía la fila para votar ayer. Entonces una persona me decía, acá yo voto por la persona. Qué interesante reflexión que uno acá en una comuna rural, campesina, alejada, pero qué sentido común tan profundo. Voto por la persona, que significa, mire, yo voto porque el que haga las cosas, el que me resuelva problemas, etcétera. Y de repente esa persona es de derecha o es de izquierda o es de centro o es una persona independiente política, etcétera. Está por verse eso también, si las elecciones implican un respaldo. En el caso regional, por ejemplo, hay por lo menos dos gestiones regionales que yo destaco mucho, que son la gestión metropolitana y la de Magallanes. En ambos casos hay mucha innovación, mucho trabajo, mucha acción. Debiéramos tener respaldos muy importantes a la figura de dicho incumbente. Bueno, falta poco rato para que podamos apreciar eso, pero probablemente eso se va a dar, un respaldo. De modo que no hay que hacer en estas elecciones territoriales, que por primera vez se dan en Chile simultánea y sola, porque cuando se eligió gobiernos regionales se eligió junto con las elecciones constitucionales, pero esta es la primera elección de alcaldes y gobernadores. Y yo creo que hay que ver si se impone
la transversalidad, si se impone la decencia, si se impone la cierta independencia y si efectivamente aquellas personas que son y que han tenido una acción muy concreta, directa y reconocida por la ciudadanía, son efectivamente reconocidas en el voto ciudadano. Uh-huh. Ahora, recordamos que hablamos con Sergio Galilea, director del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile, destacadísimo, además académico, investigador, ha trabajado muchísimo el tema que tiene que ver con regionalización y administración local, ¿no? Y ahí, Sergio, le dejo la última pregunta que creo que es importante también para la gente hoy día, en el escenario actual que tenemos, porque lo que hace el alcalde o la alcaldesa y los concejales es más o menos claro, ¿no? Pero yo no estoy tan segura que para la mayoría de la gente entiendan qué es lo que hacen los consejeros regionales y las consejeras regionales, y también esta figura que todavía está en tensión del gobernador regional, considerando que sigue existiendo el delegado presidencial para cada una de las regiones, ¿no? Entonces, hablemos de esa explicar un poco, ¿no?, cuáles son los espacios de incumbencia que tienen estos líderes regionales, considerando que existe también el delegado presidencial todavía. Mire, yo fui intendente de la región metropolitana y posteriormente fui intendente acá en mi región, la más maravillosa en Chile, como usted sabe, la región de los lagos. No se lo voy a discutir. Bueno, que mientras más austral, más hermoso. Yo pienso que no hay nada que supera a Magallanes. Pero bueno, más allá de eso, que son preferencias. Ahí estamos conversando con Sergio Galilea. Tuvimos ahí un pequeño ahí colapso del Zoom, pero ya está de regreso. Entonces, estaba lavando Valdivia, por eso que se cortó. Es hermoso Valdivia. Yo quiero decirle que los que éramos intendentes teníamos competencia sobre todos los temas, aunque dependía del presidente de la República. Y en una oportunidad yo fui creo muy buen intendente de la región metropolitana, y un día me llamaron por teléfono. Yo pensé que era para felicitarme y era para cambiar. Es decir, dependíamos de la voluntad presidencial. Así todos teníamos muchas atribuciones. El mismo Orrego, por ejemplo, es alguien que fue intendente, Jorge Frías también en Magallanes, y como intendente ellos tenían muchísimo más poder que el que tienen hoy día como gobernadores. Uh-huh. Porque como la descentralización en Chile es un fenómeno muy complicado, somos muy centralistas, junto con elegir al gobernador por parte de la ciudadanía, le colocamos una especie de por el nivel central, que es el delegado presidencial. Entonces eso hace que usted, cuando se enfrentan algunas dificultades de cambio de demás, Orrego hace esfuerzo por salir en cámara, pero está como en tercer plano. Hay ministros, hay delegados, entonces también creo que el respaldo que hay hoy día, a mí me pareció espectacular. Tengamos muy probablemente una participación que supere el 80%, y por tanto las elecciones territoriales tengan una participación tan fuerte como cuando elegimos presidente de la República y parlamentario. Significa que esto va en serio. Creo que habrá que hacer reformas. Me toca a mí participar en una comisión de expertos que fijó el Ministerio del Interior y la Subdere, y estando también fórmulas para proponer de modo que el gobernador esté dotado de más responsabilidades y el delegado presidencial sea una figura más acotada a los temas de orden público y seguridad. No son menores los temas de orden público y seguridad, pero si acotáramos al delegado nada más que esas funciones, naturalmente todos los secretarios regionales ministeriales, obras públicas, viviendas, ese conjunto de tareas estarían en el área de influencia propiamente del gobernador, y eso es absolutamente indispensable. Una de las maneras de hacer gobierno regional es ponerlo a vivienda con obras públicas, con transporte y con bienes nacionales, es decir, hacer trabajo transversal. Eso es fundamental. Esta figura naturalmente es menos conocida, porque alcaldes tenemos desde la época del tatarabuelo de Orrego, Benjamín Vicuña Maquena. Los alcaldes son una figura ya muy establecida. Uh-huh. Es más, dos brillantes alcaldes fueron elegidos en la elección del 34, la primera vez que votaron las mujeres. Entonces,
yo creo que la figura de gobierno regional requiere algunos ajustes institucionales. De modo de que junto con tener fuerte apoyo ciudadano, porque son elegidos por la ciudadanía, incluso con mecanismos de segunda vuelta cuando no logran un 40% de los sufragios en primera, algo de competencia y responsabilidad más importante, especialmente en materia de conectividad pública, programas de vivienda y superación de las listas de espera de la salud y temas fundamentales para la gente, porque en esos problemas fundamentales los gobiernos regionales disponen de una cantidad de recursos, no es nada de menor. A esta altura hay alrededor de 2.000 a 3.000 millones de dólares que se distribuyen por parte de la inversión regional y por tanto el gobierno regional es un actor muy importante para enfrentar cuestiones vitales en materia de salud, educación, colaboración a compra de terrenos para vivienda y una serie de otras materias que son muy, muy importantes. Y quizás la versión un poco santiaguina del gobierno regional es un poco distinta, porque cuando yo era intendente de la región metropolitana, yo decía, el intendente de la región metropolitana es el único que no va al aeropuerto a buscar al presidente. Todos los otros intendentes, cuando el presidente llega, el intendente iba a buscarlo, en este caso el gobernador regional. Entonces, la fuerza de nuestro gobierno regional ha sido históricamente algo disminuida. Ojalá llegáramos a una cosa como el Día Mayor de Bogotá o, para qué decir, el distrito único de la Ciudad de México, que hace que los gobiernos regionales sean tan importantes, tanto que habitualmente son los gobernadores de las regiones o departamentos que llaman en Colombia los que después quedan pole position para ser presidente de la República, un caso de Claudia Sheinbaum, la actual presidenta de México. Claro Como que yo veo con razonable expectativa esto, a pesar de ser un país tan centralista. Tenemos un récord centralista en América Latina, junto con el Uruguay, que dicho sea de paso, tiene hoy día elecciones presidenciales y parlamentarias, y es probable que tengamos un vuelco político muy interesante en el caso de la República Oriental del Uruguay. Hay que seguirlo también con atención. No, claramente estamos en un momento de muchísimas noticias, ¿no? Hay mucha contingencia dando vuelta, pero en este espacio quisimos darle una mirada un poco más amplia a estos temas, a los temas de las elecciones, a los temas que tienen que ver con la administración regional, con los roles. Le escuchaba a Sergio y pensaba que, por ejemplo, la transformación de Medellín en los 90, de pasar de ser la localidad más radicalmente violenta del mundo a ser hoy día la zona más visitada turísticamente de Colombia, fue un trabajo de gobierno regional, porque tenía los recursos para hacerlo también. Sin duda, Sergio Fajardo, a quien yo conozco mucho, fue alcalde de Medellín y después fue jefe del gobernador del departamento de Antioquia. Y yo con Sergio hemos tenido una relación muy estrecha a lo largo del tiempo. Y una vez yo le dije, bueno, ¿cuál es la clave? ¿Cómo conseguiste esto tan espectacular? Entonces me dijo conocimiento, mucho trabajo y mucha decencia. Sergito, me decía él, donde hay dinero, doble control. No un solo control, doble control, control cruzado. La decencia hay que probarla todos los días. Y sí. Entonces eso, la comunicación directa con la gente, es muy ciudadano. Tú vas a Medellín y tienes no solo grandes obras de infraestructura, tienes una ciudadanía muy grande, y qué espectacular que eso ya se haya conseguido cuando hace 30 años Pablo Escobar tenía un control total de la ciudad. Sí, pero ese es un buen ejemplo, Sergio, perdón que lo interrumpa porque tenemos que ir cerrando esta conversación, pero ese es un súper buen ejemplo de trabajo de sociedad civil organizada y Estado regional funcionando a toda capacidad y coordinación. Cosas para seguir aprendiendo, ¿no? Hemos conversado con Sergio Galilea, director del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de nuestra universidad, además de destacado líder en distintos ámbitos del Estado también. Muchas gracias, Sergio, por este tiempo. Abrazos que le lleguen hasta la región de los lagos. Que les vaya muy bien, un saludo de las Cascadas, acá con mucho cariño, mucho afecto para la radio de nuestra querida Universidad de Chile, mi alma mater. Que estés muy bien. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.